¿Cómo están, chicos? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy, 23 de septiembre, eh, bueno, estamos nuevamente acá para hablar sobre el tema tan importante que ha sido de la semana, que se trata de la evaluación, las consignas, no evaluación, sino las consignas de el desiderativo. Vale decir que es un tema súper importante porque, como ustedes habrán visto, el desiderativo puede tener dos cauces. Uno, ser un test que utilizamos precisamente para la evaluación de la fortaleza yoica, tan importante para todos los psicólogos, tan importante para las personas, tan importante para realizar un diagnóstico, o puede derivarse en un simple test de identificación. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué quisiera hacer? Si no fueras persona, ¿qué quisiera hacer? ¿O en qué quisieras convertirte? Una pregunta que muchas veces la hacemos cuando hablamos eso del karma, ¿no es cierto? O sea, si te portas mal, pues vas a ser un bicho. Y si te portas bien, vas a seguir evolucionando y vas a ser cada vez mejor persona y que sí. Entonces, chicos, alguna vez nos hemos preguntado, ¿no? ¿Qué nos gustaría hacer? Y si no se han preguntado, bueno, es ahora el momento en el que lo hacen, al tener justamente esta materia. Ahora bien, ahí les he pedido, chicos, que entren temprano porque fíjense, después nos cortan la inspiración. Y bien, entonces estamos con que el desiderativo puede tener entonces dos derivaciones, puede derivar en un simple test de identificación, que es válido, pero que ya no es un test de fortaleza yoica. Quiero empezar diciendo que una experiencia mía en la universidad. Viene una persona y me dice, quiero hacer la tesis con usted. Perfecto. ¿Sobre qué hacemos? Vamos a evaluar en la Defensoría del Pueblo, vamos a hacer una pequeña investigación de 3 meses y vamos a evaluar a las personas que son acusados de violencia doméstica. Por lo tanto, los pegadores, los maltratadores, los posibles, alguna vez puede derivar en feminicidios y demás cosas. Perfecto, me pareció súper interesante el planteamiento y entonces iniciamos la investigación. Y muy sorprendida yo porque mi alumno traía desiderativos efectuados por estas personas, por los agresores, por los violentos. De por sí, un agresor, un violento, demuestra poco límite, demuestra un superior muy criticado, y si es que hay superior, demuestra poco control en sus pulsiones, por lo tanto, obviamente, no hay norma, no hay ley. Y todos esos exabruptos, obviamente, hablan ya de una personalidad débil. Pues resulta que esta persona va
y empieza con toda la investigación y me llamaba la atención poderosamente, pero así poderosamente, el hecho que la degradación en el desiderativo era, en toditos era igualito. Primero era un animal, después era un vegetal y después era una cosa o objeto inerte o mineral. Primero animal, vegetal y objeto o mineral. Yo decía, ¿cómo es posible esto si son personas violentas, si son personas que están por ir a la cárcel, si son personas que pueden matar a sus parejas? ¿Cómo es posible de que tenga esto? Entonces, ante tal situación le digo a mi alumno, a mi estudiante investigador, le digo, a ver, tú tomame el desiderativo. ¿Cómo estás tomando el desiderativo? Y él empieza, ¿no? Si tú pudieras dejar de ser persona, ¿en qué animal pudieras convertirte? Si tú pudieras dejar de ser persona, ¿en qué vegetal quisieras convertirte? No, pues, 3 meses, chicos, de investigación se fueron al tacho por una mala toma. ¿Queremos ver fortaleza yoica o queremos ver identificación? Si queremos ver identificación, bárbaro el cómo ha tomado esta persona, pero no queríamos ver identificación, porque precisamente nuestro tema de investigación era y versaba sobre la fortaleza yoica de los agresores, de los victimadores dentro de un contexto de violencia doméstica. Por tanto, alumnos ahora, estudiantes ahora de Proyectivas 2, fíjense la importancia de saber tomar desiderativo, saber distinguir cuándo es un desiderativo donde nosotros observamos la fortaleza yoica y cuando estamos empleando un test simple de identificaciones, que es válido, pero no es el test de fortaleza yoica. Ahora bien, ergo, es muy importante que ustedes vean la diferencia desde un plano teórico. En el desiderativo nosotros lo retamos, lo provocamos, lo agredimos y le decimos, ven, defiéndote. ¿Quieres seguir viviendo? Dame una respuesta, pero yo quiero ver qué respuesta das, ¿no? Y es muy importante que si quieres seguir viviendo, obviamente la persona fuerte se va a ir degradando totalmente en forma totalmente paulatina. O sea, si no puede ser persona, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? Lo más cerca a la vida está el animal. Pero ¿quién nos tiene que decir eso? La persona, no nosotros. Nosotros no podemos transformar este test en un test de identificación. Ahora, digamos que lanzo la pregunta. Si usted pudiera dejar de ser persona, ¿en qué le gustaría convertirse? Lanzo la pregunta y la persona se angustia, la persona se descontrola, la persona es invadida total. No, no sé, no sé, no sé. En ese momento, cuando hay ese bloqueo, para mitigar esa angustia provocada por el psicólogo, ¿qué hago? Agarro y trato de mitigar, pero ya sé de que esta persona no puede contestar a esa pregunta. No está, sus defensas no están lo suficientemente fuertes como para enfrentar ese reto. Entonces, ¿qué hago?
paso a las catexias negativas. Bueno, si usted pudiera dejar de ser persona en que no le gustaría convertirse. Y han habido situaciones en las que cuando es en que no le gustaría convertirse, a veces hay situaciones en las que se destraban, se desbloquean y empiezan a contestar las preguntas negativas. Pero es muy rara vez. La mayor parte de las veces cuando hay un bloqueo en las preguntas positivas, en las catexias positivas, también hay el bloqueo en las catexias negativas. Y entonces para mitigar la angustia, le podemos decir, a ver, piense, volvemos a catexias positivas, pero ya no es el test desiderativo, sino simplemente trato de mitigar la angustia que he provocado. Y agarro y pregunto, a ver, señor, señora, señorita, ¿en qué animal te gustaría ser? Entonces ya he convertido el test en un test de identificaciones, pero ya sé de que a mi test desiderativo la persona no ha podido responder nada. Por lo tanto, sé de que esa persona tiene una fortaleza, tiene defensas muy débiles. Sé que esa persona, si tiene un dicho, en la realidad, si tiene un tropezón en la realidad, es posible que se desencadene algún tipo de crisis, algún tipo de trastorno mental. Pero como ya sé eso, y bueno, entonces trabajo con las identificaciones simple y llanamente para mitigar la angustia que le provoco. Bien, chicos, a ver, yo quisiera saber si hay algunas preguntas y para ello voy a poner el video, el video de la semana. En el video de la semana he puesto acá la diferencia entre el test desiderativo y el test de las identificaciones, cuándo podemos ir a un test de identificaciones. Para esto tengo que hablar de identificación en el psicoanálisis y por lo tanto acá está todo el planteamiento de Freud y de Lacan. Lacan con la famosa teoría del espejo, que nos ha enriquecido tanto dentro del psicoanálisis y dentro de la genética, obviamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con identificación e identidad? ¿Se han dado cuenta que nuestra única originalidad consiste en la mezcla de nuestros modelos? En cómo hemos ido mezclando los modelos que tenemos de identificación, sacamos un poquito de papá, otro poquito de mamá, otro poquito de todas las personas significativas nuestras, y eso somos. O sea, en realidad, en realidad somos copia y nuestra originalidad está en esa mezcla. Eh, no podemos sacar algo de la nada, nunca. Siempre tenemos que haber tenido un modelo de referencia. Y, y eso conmueve. Ahora, cuando hablamos de identificación sexual, nos referimos ahí a esa partecita de la identificación que hace o que yo me identifique como mujer o que yo me identifique como hombre. Pero es una parte de un todo de identificaciones. Una parte muy importante porque va a ser a nuestra posición sexual en el mundo, pero es una parte. Entonces,
qué importante es esto de que sepamos que nuestra identidad está conformada por miles de procesos identificatorios que han repercutido en nosotros a lo largo de nuestra vida, especialmente en nuestra infancia. Lo cual no quiere decir de que después, o sea, obviamente así grandotes como ustedes son, ¿cuántas veces tienen modelos ya de adultos y que dicen, eso quiero ser, o así me gusta? Incluso lo hacemos como proceso consciente. Chicos, no voy a admitir más personas porque nos cortan toda la clase. O sea, no admito más. El desiderativo y las identificaciones. Entonces, acá en el desiderativo, el desiderativo reta a defenderse, entonces despierta los mecanismos de defensa. Y estos mecanismos de defensa se expresan por medio de las identificaciones que tenemos en nuestra vida. O sea, no es lo mismo querer ser un león que querer ser una mariposa o querer ser un águila. No es lo mismo. Por algo elijo. No es lo mismo que en la primera catexia quiera ser una florcita de los Alpes a que la primera catexia quiera ser una bicicleta, por ejemplo. No es lo mismo. Por lo tanto, el desiderativo nos reta a defendernos, despierta nuestros mecanismos de defensa y ahí, por la característica del desiderativo, llegamos a las identificaciones. Pero quiero que vean una cosa. En el desiderativo, el mayor objetivo es despertar los mecanismos de defensa para ver cómo se adapta este individuo al mundo. Por lo tanto, en el desiderativo queremos que saque sus mecanismos de defensa. En cambio, en el desiderativo, saque los mecanismos de defensa a través o por medio de las identificaciones y las características de identificación que va a emitir, que va a tener en su discurso. En el test de identificaciones, no, en el test de identificaciones retamos al individuo a que se identifique simplemente. No, nuestro objetivo no es mecanismos de defensa, sino las identificaciones para ver las características. Pero, ojo, por eso es de que es importantísimo que ustedes aprendan a tomar correctamente el desiderativo. Quiero decir otra cosa. Si ustedes han tomado hoy desiderativo y fallaron, tuvieron fallas, no pueden agarrar y en la siguiente sesión agarrar y decir, ay, ¿sabe qué? Fallé. Le voy a tomar de nuevo este test. No, por lo menos con el desiderativo, tiene que pasar mínimo un año que no podemos volver a tomar el desiderativo. Muchos pacientes vienen y dicen, he ido a otro psicólogo. Entonces uno llama al otro psicólogo y le dice, ¿tomaste el desiderativo? Si la respuesta es sí, ¿cuáles fueron tus conclusiones? Si la respuesta es no, mil gracias, ahora yo le voy a tomar. Porque chicos, los pacientes en psicología rotan de un psicólogo a otro,
Y no es que el primer psicólogo fue un payuto, no, muchas veces el primer psicólogo ha sido muy bueno, pero precisamente la inestabilidad de los pacientes hacen de que muchas veces los pacientes roten. Por lo tanto, no está mal, es una característica de la inestabilidad mental. Por lo tanto, no nos cuesta nada agarrar el teléfono y preguntar si ustedes dirán, ¿y por qué no se puede tomar 2 veces al año, digamos, el deshidratativo? Chicos, por lo mismo que otros test no se pueden tomar, por el aprendizaje. O sea, uno de los factores más ricos de nuestros test proyectivos es la sorpresa. ¡Oh, qué sorpresa! Por eso es que desde Proyectivas 1 he venido recomendándoles, no tomen a cualquier persona, no tomen sin encuadre, sin el encuadre adecuado. Además, sean muy sigilosos, sean muy avaros con sus consignas, con su conocimiento. Solamente se aplica cuando se debe. Y ojo que el factor sorpresa en todos los test es muy importante porque el factor sorpresa hace de que la persona emita sus defensas, no se prepare. Y entonces en el deshidratativo mucho más. Por lo tanto, queremos que haya el factor sorpresa para que sea para que las respuestas sean lo más representativas de estos mecanismos de defensa y que vengan las identificaciones que tienen que venir y además que no influya el aprendizaje, que no influya lo que es la experiencia, preservemos las sorpresas, la sorpresa que necesitamos en nuestros test. Ahora, por otra parte, en el deshidratativo vamos a tener, obviamente, a través de las identificaciones, ciertas decisiones y elecciones. Entonces acá retamos, es como si nosotros le dijéramos a la persona, ¿cómo harías para seguir viviendo? Yo te mato. Si tú pudieras dejar de ser persona, yo te mato. ¿Cómo harías para seguir viviendo? Soy tan bonita como psicóloga que te permito que tú veas en qué te identificarías para seguir viviendo. Entonces, hay dos partes en nuestra consigna. La primera parte es la agresión que emite mi consigna, te mato. Y la segunda parte, pero puedes seguir viviendo en qué, ¿no? O sea, ¿cómo quisieras seguir viviendo? ¿En qué quisieras transformarte? Y eso nos va a dar muchas luces en tanto mecanismos y identificación. Pero hay una elección. Este cuadro me gusta mucho porque no se olviden nunca, en toda elección hay identificación.
en las elecciones que ustedes hacen de sus amigos, en las elecciones que ustedes hacen de sus enamorados, enamoradas, en las elecciones que hacen de la ropa, siempre hay una identificación. Y en toda elección, no se olviden, hay muerte. ¿Por qué? Porque, claro, antes de elegir hay muchas opciones, pero después cuando uno dice esto, murieron las otras opciones. Por lo tanto, en toda elección hay muerte. Y en toda muerte requiere elaboración de duelo. ¿Por qué a los obsesivos les es tan difícil elegir? No es tanto por la calidad de su elección. Nadie va a elegir la peor opción, ¿no es cierto? Todos vamos a elegir y vamos a tratar de elegir la mejor opción. Pero en el obsesivo hay esta dificultad, la dificultad en la elaboración de duelo. Y esta dificultad la vamos a ver muy claramente en el deshidratativo. En el deshidratativo agarran, ¿no? Dice, si usted pudiera dejar de ser, bueno, quisiera ser, qué sé yo, un animalito. Animalito hay muchos, los hay desde chiquitos hasta grandes, entonces nosotros tenemos que seguir preguntando, ¿qué animalito? Ay, bueno, en una hormiguita. Es distinto a un león, es distinto a un elefante, es distinto a un pajarito, es distinto. Entonces, tenemos que ver, sí, animal quiere ser, pero ¿qué tipo de animal? ¿No es cierto? Cada vez lo vamos cerrando más. ¿Qué tipo de animal? Bueno, quiero ser X animal o quiero ser una planta. ¿Qué tipo de planta? Hay que preguntar, ¿qué tipo de animal? ¿Qué tipo de planta? Y el obsesivo dice, no, generalmente su respuesta es, me encantaría ser, qué sé yo, una llama en el altiplano. Perfecto. Ah, pero el altiplano es muy frío. Entonces, no, tengo que ser algo más cálido y empieza con algo más cálido. Qué sé yo, un bonito, ¿no? O sea, y al ratito dice, o una llama. No, mejor el monito. No, mejor la llama. Obviamente eso se llama dubitación. Está ahí la duda. ¿Pero por qué? Por la dificultad que tienen en la elaboración de duelo. Ahora, esa duda, ante esa duda, nosotros intervenimos. Muy bien, decídase, o llama o monito. Usted decide, o llama o monito. Entonces ahí, ante la presión, dice ya, monito. Pero nosotros ya sabemos que este señor o esta señora ha dudado, ha anulado, eso se llama anulación, ha anulado su respuesta y listo. Nosotros ya lo sabemos. Pero no se olviden de que la prueba del desiderativo es una prueba de presión. Tenemos el cronómetro acá delante de, yo al principio pensaba, ¿no? Y la pregunta mía a mi docente fue, ¿tenemos que esconder el cronómetro? No, señores, no tienen que esconder es una prueba de presión, por lo tanto acá, ¿en qué quisiera convertirse? ¡Toc! O sea, pero en forma totalmente manifiesta, porque lo estamos presionando, lo estamos matando, lo estamos presionando, lo estamos agrediendo a nuestro sujeto. Entonces ya saben algo más. Ante la duda, usted elige, aunque ante respuestas así muy genéricas, no, un ratito, ¿qué tipo de animal, qué tipo de cosa, qué tipo de vegetal? O sea, que nos digan cuál. Y solamente,
Y cuando ustedes no sepan, por ejemplo, qué sé yo, quisiera hacer qué sé yo, una bacteria remota de la era primitiva, ¿ya? ¿Y cómo es eso? O sea, pregunten. Como ya la persona ha respondido, ya tenemos el tiempo de reacción, todo lo que no sepan, pregunten, ¿no? ¿Y cómo es esa bacteria? ¿Y qué características tiene? Y después, obviamente, ustedes van a tener que ir y buscar en buscar información. Muchas veces ahora está de moda los dinosaurios y me dicen un dinosaurio Rex y demás. Tengo que ver si es un dinosaurio Rex así de grandote o si es de esos chaparritos que herbívoros y que no se sabían defender. Todo es identificación, chicos. Y si no sé, pregunto, ¿no? O sea, y si está dudando, le digo, decídase, ¿no? Ahora acá están las catexias positivas, está lo que les he explicado, acá está la segunda catexia positiva. Ustedes fíjense cómo la segunda catexia se arma en base a la primera catexia. Si en la primera catexia ha habido digamos, bloqueo, shock, ¿cómo vamos a armar la segunda catexia si no tenemos respuesta del individuo? O sea, es tan lógico el desiderativo que si no tenemos ninguna respuesta en alguna pregunta, no podemos armar la segunda, porque la segunda se arma en función a las respuestas anteriores. Peor si es la tercera, porque ahí se quita la primera y la segunda respuesta del sujeto, el reino al que pertenece la primera y la segunda respuesta del sujeto. Ahora, las catexias negativas tenemos ya también el proceso contrario y simplemente añadimos el no. Esta es la segunda catexia negativa, que también tiene las mismas características que la positiva. Si no hay una respuesta a la primera catexia negativa, ¿cómo voy a armar la segunda catexia negativa? Si se arma en función de la respuesta anterior. Peor la tercera catexia negativa. Y seguimos, chicos, el tiempo de reacción, que tienen que saberlo. Yo les he puesto ahí por qué la mejor forma y obviamente ustedes pueden experimentar si tengo razón o no tengo razón. Acá, cuál elegir, acá está el por qué. La práctica al maestro, son muchos años que practico y que uno de los test que más tomo es el desiderativo porque es uno de los más útiles. La importancia del dominio de la técnica y creo que ya creo que tenemos ya bastante material. Les explico esto de los 3 reinos. Y bueno, tenemos las características de los neuróticos, las características de los neuróticos y también tenemos las características de los psicóticos. Otras características que presentan las estructuras prepsicóticas en el test. Y listo. Todo lo que debes saber para aplicar al cuestionario desiderativo. 1. La teoría es la base y la técnica es la experiencia. Lastimosamente ustedes no tienen mucha experiencia porque yo los hago experimentar en presencia, ¿no? O sea, carne y hueso. Ahora ustedes van a tener que hacerlo por vía virtual. Y el pensamiento de la semana siempre me ha
fascinado el dejar una enseñanza más allá de la teoría. Y ahora las clases virtuales me permiten hacerlo. Entonces, cuando hablo de morir, no hablo de dejar de existir. Hablo de la vida, de sus vacilaciones, de lo que nos sorprende, de lo que nos hiere, de lo que nos punza, de lo que nos mata. Aún sigamos respirando y aún sigamos caminando. Son todos los obstáculos, chicos, que tenemos que enfrentar. Y para ustedes es, si siempre pude levantarme, siempre puedo hacerlo y siempre reviviré. Me reinventaré, pero no pereceré. Ese pensamiento es para ustedes. Y chin, 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 se terminó. Ahora vamos a pasar al ciclo de preguntas. Miren, lo que he hecho, porque yo me siento más cómoda con el Zoom que con el Meet. Entonces he comprado Zoom, pero igualmente me restringí el tiempo. Por lo tanto, falta un minuto para que terminemos esta sesión, pero ya voy a ver por qué no se ha concretizado mi compra en el Zoom, pero si es que se apagara, volvemos a entrar por el mismo canal y, o sea, simplemente volvemos a reconectar. Preguntas, chicos. Me interesa mucho que hayan preguntas antes de que se metan a tomar a su compañero. Ya saben de que tienen que tomar a el compañero tiene que hacerse loco. No da las respuestas que daría en una sesión normal. Tiene que ser un paciente difícil y que ponga trampa al psicólogo para así ver cómo se puede salir de la situación. Preguntas que ustedes quieran hacer